El rey del CAS. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Elena Chávez. De la primera campaña a la noche triste. En la primera campaña presidencial en la que se enroló AMLO, la dirigencia nacional del PRD veía grandes posibilidades de alzarse con la victoria de la mano del carismático candidato. Los mexicanos, sobre todo las mujeres, idolatraban al tabasqueño por guapo y chistoso en su manera de hablar, pero especialmente lo veían como el viudo que cuidaba de sus 3 hijos varones, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Para la clientela femenina, era el hombre ideal para gobernar México. Esa imagen no podía romperla con una novia a la que además no querían los hijos. Por esa razón escondía la relación sentimental con su hoy esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Con bajo perfil, la señora estuvo ausente, pero no sufriente, en la campaña, mientras el tabasqueño arrancó una gira nacional con su grupo compacto de colaboradores, ella viajaba. Durante la campaña presidencial de 2005 a 2006 se estableció el modus operandi que usarían durante las 2 siguientes, sobre todo en la tercera, cuando finalmente conseguiría el triunfo, entre otras razones, gracias a que ya les sobraba dinero, tanto por lo recaudado en efectivo como por lo otorgado por el INE, al constituirse Morena como partido político. Además, tuvieron que hacer un cambio drástico, dejar de lado sus valores morales para aceptar sentarse a negociar con lo peor que hay en la política mexicana. Una tarde en la que César no había salido de gira me contó que Manuel Camacho Solís había llegado hasta la casona de la Roma para pedirle al candidato López Obrador que se reuniera con una de las mujeres más poderosas y corruptas del país, la maestra Elba Ester Gordillo, quien quería ponerse a sus órdenes y comprometerse a que todo el magisterio votaría por él. La oferta era tentadora, eran millones de votos de los maestros, pero López Obrador estaba tan seguro de que su estructura alterna al PRD le daría el gane que despreció a Gordillo, quien le pedía a cambio impunidad, mantenerse al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, y obtener más prebendas de las que le había dado su partido, el PRI. Desde la primera campaña presidencial, el secretario particular del tabasqueño, Alejandro Esquer, se encargó de pagar los salarios tanto de López Obrador como de su familia y sus colaboradores cercanos, César Yáñez, como encargado de los medios de comunicación, aunque en realidad era un milusos, Nicolás Mollinedo, jefe de seguridad, Laura Nieto, secretaria personal, Gabriel García Hernández, encargado de la Asociación Honestidad Valiente, y de empleados de menor rango, como escoltas, recepcionistas, fotógrafos, redactores. Esquer también era el responsable de pagar la renta de la casona de San Luis Potosí y los servicios de luz, agua y gas. Los sobres grandes o pequeños se convirtieron en un símbolo de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, los chiquitos amarillos, donde Esquer metía los pagos. Recuerdo que en aquella época, entre 2005 y 2006, el salario de César era de 20,000 pesos mensuales, al igual que todos los que tenían su nivel. Los de bajo rango recibían desde 5,000 hasta 10,000 pesos al mes. Ni qué decir de los viáticos, era tan poco que se hospedaban en hoteles casi de paso. No les importaba compartir cuarto en parejas y hasta con alguna que otra cucaracha. Durante ese año, con Encinas al frente del Distrito Federal, continuó el moche a los trabajadores de confianza, según me cuentan funcionarios titulares de las secretarías que debían pasar su mensualidad en efectivo, haciendo malabares en sus presupuestos. Con ese dinero y el financiamiento que daba el PRD, López Obrador empezó a tejer redes y estructuras en todos los estados. La mayor parte de los recursos se iba en los eventos públicos donde el candidato daba sus discursos en contra de la clase gobernante y la cómica figura de Vicente Fox. Llevar acarreados era lo más caro, pues debían movilizarlos en autobuses desde sus pueblos hasta donde estaría el candidato presidencial. ¿Cómo crear una estructura a nivel nacional? El PRI y el PAN la tenían, pero el PRD contaba solo con la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Baja California, así como algunos municipios del Estado de México. López Obrador y su grupo compacto voltearon a ver a los secretarios y secretarias, directores y directoras generales y legisladores, y, sin pedirles su opinión, los enviaron a diferentes estados a crearla. El principal responsable de esa operación fue otro tabasqueño ya fallecido, Alberto Pérez Mendoza,
titular del Registro Público de la Propiedad en el Distrito Federal, quien llegó a conocer la ira de su paisano cuando perdió la elección presidencial. Los servidores públicos debían ver de dónde sacaban recursos humanos y económicos para crear una estructura nacional para el candidato y seguir apoyándolo para sus propios gastos, los de su familia y los de su equipo cercano. Ya saben, si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado. Viene a mi mente una ocasión en la que César me invitó a un evento privado con su jefe al departamento de Copilco, donde vivía con sus hijos. Era cumpleaños, si no mal recuerdo, de Andrés Jr. Fue una cena tabasqueña, con la comida que le gusta a López Obrador. Cuando llegamos ya estaban algunos de los invitados, Octavio Romero, Nicolás Mollinedo, Florencia Serranía y su también comadre periodista y directora del periódico La Jornada, Carmen Lira, además de Pérez Mendoza. Era un apartamento grande, pero modesto. Ahí, López Obrador se explayó como jamás lo había visto, hasta simpático me pareció. El tema de la cena obviamente fue la campaña y la expectativa real de ganar la presidencia, pero también había incertidumbre y creían que Fox y los aliados que lo habían tratado de desaforar podrían intentar alguna otra artimaña para tirarlo. Su mirada se dirigió a Pérez Mendoza, que estaba sentado a mi lado, y le dijo que tuviera mucho cuidado y supervisara bien a los funcionarios del gobierno que había enviado a crear la estructura para el día de la elección, es decir, para el cuidado de casillas y el conteo de votos. Con la derrota en la elección, se dañó la amistad con Pérez Mendoza, a quien López Obrador acusó directamente del fracaso, pues no logró llevar a la gente necesaria para votar, cuidar las casillas y vigilar que se contaran bien los votos. Se olvidó de que el cállate, chechaleque, fue el ingrediente principal para espantar al electorado, pero prefirió culpar a su gran amigo. Después de 2006 no se supo nada de Pérez Mendoza, decían que había regresado a Tabasco a seguir su vida familiar. Fue hasta el 13 de marzo de 2013 cuando por César me enteré de que había fallecido en un hospital de la Ciudad de México. López Obrador quiso visitarlo cuando estaba internado, pero cuando llegó, el otro hermano, de los muchos que ha tenido el tabasqueño, ya había muerto. Fue la única vez, me contaría después César, que vio llorar a López Obrador y pedirle perdón a un hombre que ya no podía escucharlo ni responder sus agravios. Ese mismo día a las 7:05 López Obrador le dictó a César un tuit: falleció Alberto Pérez Mendoza, amigo y compañero de 36 años de lucha. Hizo de su vida una línea recta. Lo recordaremos con admiración. Aunque mi trato con Pérez Mendoza fue mínimo, recuerdo su amabilidad y sentido del humor. Del grupo de tabasqueños cercanos a Andrés Manuel López Obrador, el más sencillo, ubicado y, sin temor a equivocarme, menos ambicioso fue él. Cuando regresamos de aquella cena en Copilco me dediqué a hacer la maleta de César, que partiría de gira a la mañana siguiente. La mayoría de las veces preparaba desde una noche antes 2 lonches, uno para mi pareja y otro para el hoy presidente, galletas, alguna fruta, agua y semillas para aguantar el hambre debido a los recorridos a pie tan largos y pesados. Durante la campaña, López Obrador tenía una fijación: relacionarse directamente con la gente, ser uno más de ellos sin tener barreras de por medio, y no por amor sincero a los pobres, sino porque ya había calculado que le servirían para sus fines políticos. Recuerdo que entre cientos de fotografías que César le tomaba a su jefe, hubo una que me llamó la atención. López Obrador estaba sentado sobre unas tablas junto a un señor de la tercera edad en algún pueblo de los tantos que visitaba. Llevaba puesto un pantalón gris, camisa verde, chamarra café y sus inseparables zapatos de goma negros. Alguien alguna vez comentó que el tabasqueño parecía arbolito de Navidad porque nunca combinaba su ropa. La fotografía mostraba a un candidato descansando muy cerca de un campesino que parecía no saber quién era el hombre sentado a su lado. Es clara la diferencia de personalidades entre el López Obrador de aquella campaña y el actual, que viste trajes de marca y zapatos caros. En ese entonces cargaba en la bolsa de su camisa un peine y al usarlo esparcía sobre sus hombros y espalda una fina capa de caspa que César le sacudía constantemente con la mano mientras con un lustrador les quitaba el polvo a los zapatos del candidato. Desde el primer día que López Obrador inició su campaña por la presidencia, y hasta 2012, fui monitorista de César. A mi cargo tenía una tarea pesada y agotadora:
darles seguimiento a los spots televisivos y radiofónicos de los contrincantes de su jefe. Aun cuando tenía mi propia responsabilidad como servidora pública, debía monitorear día y noche todas las campañas. Primero la de Felipe Calderón y después la de Enrique Peña Nieto. La que resultó peor para mi salud emocional fue la del panista. Ver y escuchar televisión y radio todos los días se convirtió en una obsesión que me llevó a una crisis de ansiedad, pánico y depresión. Por aquel entonces, 2005 a 2006, con el apoyo del publicista Antonio Solá, Felipe Calderón consiguió introducir en la mente de millones de mexicanos la frase AMLO, un peligro para México, la cual se usó hasta en comerciales de comida. Mi labor consistía en informar a César qué imágenes usaban con aquella frase. De alguna manera, suministrar a César esos datos sirvió para que en el cuarto de guerra del tabasqueño se respondiera a los ataques panistas, aunque no con la eficacia requerida. César me decía que a nadie podía confiar esa tarea, aun cuando contaban con un pequeño grupo de reporteros internos. No fue mi elección, fue la de él, pero acepté porque me metía miedo asegurándome que el foxismo tramaba lo peor en las giras del tabasqueño, como, por ejemplo, un magnicidio como el de Luis Donaldo Colosio. Dudosa, a veces le preguntaba a mi jefe, el titular de la policía capitalina, si Vicente Fox después del desafuero sería capaz de mandar matar a López Obrador durante sus giras, y su respuesta siempre era una, en política todo es posible. Sentía temor de que en cualquier momento me llamaran para decirme que César estaba herido por andar al lado del candidato presidencial de la izquierda. Así que cumplí al pie de la letra con la encomienda de enterarlo de todo, hasta del más mínimo detalle que se comentara en los medios de comunicación o entre los propios reporteros. Me despertaba a las 5 de la mañana para ver los noticieros, de los de Televisa le cambiaba a los de Azteca, a los del Canal 40, a los del IPN y, al mismo tiempo, escuchaba los radiofónicos. Era un tsunami de información que mermaba mi salud emocional. Hijos de puta, decía César cuando llegaba de gira, al darse cuenta de la penetración tan fuerte de la frase AMLO, un peligro para México. Ya desde entonces lo comparaban con el venezolano Hugo Chávez, quien tenía sumido a su país en una brutal y cruel dictadura. López Obrador despreciaba a la prensa, le huía, la ignoraba, la maldecía por culpa de los videoescándalos, aunque también la usaba para sus fines políticos. De cualquier forma, el candidato presidencial no tuvo más remedio que acudir a todas las entrevistas televisivas para desmentir a sus adversarios. No lo soy, no soy un peligro para México, aseguraba una y otra vez a todos los conductores de los noticieros más importantes, entre ellos Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su personaje de Broso. Siempre salía enojado, pero César le insistía en la necesidad de asistir para revertir la fuerza de esa frase que hoy muy probablemente tenga otro sentido para los mexicanos. Por fin, después de varios meses de campaña, llegó el domingo de la elección. César y yo nos levantamos muy temprano para ir a votar. Luego él se fue a Copilco para acompañar al candidato perredista a hacer lo propio. Sí, fue mucha la gente que participó en 2006, y sí, existía la ilusión de ganar. Según las encuestas, López Obrador estaba por encima de Felipe Calderón, el candidato rebelde que se le impuso a Fox, quien habría preferido a Santiago Creel en las boletas. La elección transcurrió nutrida y en calma. César estaba con su jefe en la casa de campaña, y yo, en el último piso de la Secretaría de Seguridad Pública, donde trabajaba con Joel Ortega. Desde ahí estuve atenta a los resultados que iba dando el IFE. Todo indicaba que el tabasqueño sería el ganador. Tanto en la oficina del candidato como en la nuestra se sentía un ambiente de fiesta, de júbilo. Pero algo pasó. En segundos, el sistema de resultados preliminares cambió el porcentaje de votos y Calderón se puso por encima de López Obrador. Finalmente, con un mínimo 0.56%, le levantaron la mano al panista y lo declararon ganador de la contienda. En seguridad pública estábamos atónitos. En la casa de campaña del candidato del PRD se había congregado un gentío, principalmente los operadores de la estrategia, los funcionarios que hicieron aparecer dinero de la nada para crear la estructura, el equipo compacto del abanderado y sus hijos. De un minuto a otro el ambiente se volvió trágico, se esfumó la alegría y los presentes salieron patitas para que te quiero ante el semblante de López Obrador.
Si un rayo hubiera partido la casa de campaña no habría sido tan letal como el enojo del tabasqueño, que daba vueltas enardecido en su oficina. Esa noche triste en la que perdió, nació en su alma el peor de los sentimientos humanos, el odio y la venganza. Si ya había resentimiento por el desafuero, que al final lo convirtió en víctima y casi lo hizo ganar la presidencia, el odio fue el motor para crear estrategias como el plantón de reforma, el voto por voto, casilla por casilla, la presidencia legítima y la toma de la Cámara de Diputados el día que Calderón llegó hasta el recinto legislativo por la puerta trasera para recibir la banda presidencial y salir de inmediato ante la furia desatada por los perredistas que lo querían crucificar. El hijo de Tepetitán, Tabasco, el hombre que por un golpe de suerte se había convertido en jefe de gobierno del Distrito Federal sin cumplir los requisitos, creyó y creerá siempre, como lo sigue repitiendo hoy en día, que la elección se la robó la mafia del poder, creada por el maquiavélico Carlos Salinas de Gortari y por los empresarios más ricos del país, a quienes les guardó un profundo rencor y de quienes juró vengarse.